Ya. Claro. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? El día de hoy estamos nuevamente en un nuevo estudio junto a nuestro pastor Benur. El día de hoy me ven un poco distinto. Me encuentro en estos minutos en la iglesia haciendo la ordenación de dos presbíteros nuevos y la restitución de un presbítero que pasó de pasivo a activo. Así que por eso estamos aquí en vivo desde San Javier. Vamos a comenzar el estudio. Le voy a pedir a nuestro pastor Benur que por favor nos dirija en oración. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has ayudado para solucionar los problemas que se nos presentaron y ahora ya estamos conectados en este trabajo, en la pantalla y estamos todos en contacto. Te pedimos que nos dirijas, Señor, nos ayudes para que tengamos un lindo tiempo de comunión contigo y comunión con los hermanos. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado durante este día y gracias por permitirnos terminar el día con este tiempo de adoración y estudio de tu palabra. Todo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Yo no sé si algún hermano o hermana, no, le voy a pedir a nuestra hermana Jimenita, que la veo ahí, que estemos orando por las peticiones que se han levantado en este grupo, peticiones de oración, o sea, perdón, peticiones por nuestros hermanos enfermos, por nuestro pastor Benur, ¿cierto? Y para que, y bueno, y también por todos los hermanos enfermos que hemos levantado. Recordamos a nuestro hermano Iván Paredes, recordamos Pérez, perdón, Iván nuestro Pérez. presbítero Iván Pérez, la hermana Martita de nuestro pastor Benur, la salud de nuestro pastor Benur, y así muchos más. Hermanita Jimenita. Hermano Roberto. Y antes, perdón, pastor, antes de que voy con el pastor Carlos y voy con la tía Nancita aquí en el auto. Nos vamos moviendo en estos minutos que les manda muchos saludos. Dice que estemos orando por nuestra hermana Elba Vega, que ha estado enfermita también, para que estemos orando por ella. Pastor Benur. Ya, sí, yo quiero pedir oración por mi hermano mayor, el pastor Nadir Carreño. Él fue detectado con un cáncer avanzado de próstata. Entonces, está la situación difícil para él y pido que oremos para que el Señor haga su voluntad en su vida. Él ya tiene 91 años y es muy probable que pronto sea recogido a la presencia del Señor. Por eso les pido oración para que el Señor le dé paz y tranquilidad y sepa esperar en completa tranquilidad este momento maravilloso del paso de esta vida a la vida eterna. Eso, hermano Roberto. Amén. Entonces vamos a estar orando por su hermano mayor, pastor. Hermanita Jimena, por favor, ¿nos puede dirigir a la oración? Ya. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta noche le damos gracias, Señor, porque usted es bueno. Nos podemos reunir nuevamente, Señor, bajo su dirección, su poder, Señor. Le pedimos en esta noche muy especial por todos los hermanos que están enfermos, especialmente, Señor, por el pastor Nadir, que está delicado de salud, Señor, que usted sea con él, que se haga su voluntad en su salud, Señor, y que todas las cosas, Señor, puedan pasarle y él estar tranquilito hasta cuando usted, Señor, lo llame a su presencia. Amén. Padre Santo, también le pido por el hermano, el esposo de la hermana Anita Norero, que no me acuerdo su nombre, Señor, pero usted lo conoce, y que usted sea sanándole, Señor, y que pueda tener ese pie que ha tenido enfermo, que usted lo restaure, Señor, que se haga su voluntad en él. Padre amado, también le pido por todos los hermanos que están delicados de salud, Señor, por el pastor Luis, que también ha estado delicado de salud, que usted también sea con él, ayudándole, por su esposa también, Señor,
que usted le ayude. También le pido por la esposa, la persona que pidió el pastor Carlitos, Señor, que no me acuerdo el nombre, pero usted conoce a sus hijos y sabe cuáles son los que están enfermos, Señor, y que se haga su voluntad en todo, Señor, y que estemos bajo su protección y su cuidado. Amén. Límpenos, Señor, de la cabeza a los pies para que esta oración, Señor, sea escuchada por usted. Padre Santo, le pido que se quede con nosotros en esta noche y que se haga su voluntad en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanita Jimena, por la oración. Bueno, vamos entonces a pasar al estudio de hoy. En un momento puede que se me caiga la señal, ya, porque ahora vamos en camino a Santiago. Así que, Pastor Benur, que el Señor le bendiga grandemente en esta noche. Amén. Oremos, hermanos, para dar por iniciado nuestro estudio de esta noche. Señor, te damos gracias porque tú has solucionado todos los problemas que se nos presentaron. Ya estamos comunicados y guíanos y dirígenos, Señor, en el estudio de tu palabra, que sea de mucha ganancia espiritual para nosotros, en conocimiento de lo que tu palabra nos enseña, y dirígenos, Señor, para andar rectamente en los caminos tuyos cada día. Guárdanos y protégenos de todo peligro, y te damos gracias, Señor, porque podemos realizar este culto a pesar de los inconvenientes que se nos presentaron al comienzo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, qué gusto de poder reunirnos nuevamente, y vamos a continuar ahora con nuestro trabajo de estudios acerca del Sermón del Monte. A veces uno lee el Sermón del Monte y lo lee en ¿cuánto? 10 minutos, 12 minutos, una cosa así, ¿no? Pero cuando empezamos a introducirnos dentro de toda la enseñanza que hay allí, vemos que hay mucho que decir y que pensar y mucho que aprender de este precioso párrafo, de esta preciosa parte de las Escrituras. Vamos a dar lectura en el capítulo 6 de Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Aquí nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna u ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna u ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos nosotros guardarnos de la hipocresía. Esa era la levadura de los fariseos, tanto como en las enseñanzas que ellos tenían. Dar ofrendas, orar y ayunar son tres grandes deberes del cristiano. Así que no solo nos debemos apartar del mal, sino dedicarnos a hacer el bien y a perseverar en la práctica de él. El Señor nos advierte aquí contra la hipocresía cuando damos las ofrendas o limosnas, como dice Mateo. Su advertencia es fuerte, dice: guardaos, es decir, tengan cuidado de tal cosa, ¿verdad? Como el versículo 1 dice. Esta es una falta que se presenta en forma escondida, ya que incita a la vanagloria del dador, la que incita a la persona antes de que ella se percate de su presencia. Cuando la vanagloria se apodera de la mente de la persona, afecta su corazón y echa por tierra
todo el valor que tiene el dar una ofrenda de amor para la iglesia o para algún hermano necesitado. La vanagloria afecta la vida espiritual del dador y daña los motivos por los cuales ha abierto su mano para ayudar. Veamos en una forma práctica, más o menos práctica, esta situación. Cuando se está recibiendo la ofrenda, entonces hay algunos varones, ¿no?, que sacan su billetera, ¿verdad?, abren la billetera, sacan un billete de adentro, y cuando pasa la persona que está recogiendo, lo entregan en esta forma, así, que se vea. ¿Qué es mejor hacer? Una práctica que yo tengo de hace muchos años. Yo llevo preparadito mi ofrenda de antes, dobladita, y otra dobladita, si es necesario. Y cuando pasa la persona que está recogiendo la ofrenda, lo pongo así, ¿ves? Ahí está. Pero yo pongo la mano así. Y cuando pasa la bolsita de la ofrenda, y la dejo caer ahí. Y nadie se percata de qué es lo que estoy dando ni cuánto estoy dando. Eso es lo que nos está enseñando la palabra aquí. No hacer ostentación de lo que nosotros estamos dando para el Señor. Ni en las ofrendas, ni en los trabajos que realizamos, ni en las obras que hacemos, ni empezar a informarle a la iglesia: miren, hermano, yo hice tal y tal cosa aquí, tomé, fui, volví. No es necesario. El Señor conoce todo lo que nosotros hacemos por la gracia de Él y para su gloria. No es para mi gloria, para nuestra gloria, sino que es para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Entonces, tomemos en cuenta esta advertencia del Señor aquí en Mateo. Es muy importante. No es necesario que la persona que está a nuestro lado sentada, o el que está recogiendo la ofrenda, o el del otro lado, sepan que estoy dando tanto dinero, ¿no? No importa. Al único que le importa es al Señor, nada más. Entonces, nos llevan los versículos 1 y 2 a pensar nosotros en el interés de los hipócritas. Dicen aquí, ¿no?, en el versículo 2, nos hace una advertencia a no ostentar cuando estamos dando para el Señor. Y lo dice en estas palabras, ¿no? Tocar trompeta delante de sí. Es decir, nosotros tomamos una trompeta y la hacemos sonar. Voy a dar mi ofrenda. Y no, dice que eso no debemos hacerlo jamás. No ostentar. Esto era lo hacían los escribas, los fariseos hacían así, ¿no? Esto era para llamar la atención de las personas que los rodeaban. Así llamaban la atención de los concurrentes y la vanagloria se apoderaba de ellos. La recompensa que estos buscaban era el reconocimiento de la gente y que fueran admirados por ellos, por las grandes cantidades que ellos daban. Pero era una recompensa de gente tan pecadora como lo eran ellos mismos. A este respecto, el gran pastor y predicador y escritor Spurgeon dijo: pararse con una moneda en la mano y una trompeta en la otra es la postura de la hipocresía. Entonces, con la moneda aquí, para tirarla en el plato de la ofrenda o en la bolsa de la ofrenda, y luego como tocar la trompeta para decir: di mi ofrenda. Orgullo, vanagloria, que no sirve para nada. El Señor lo que ve es la intención de nuestros corazones y nuestros deseos de ayudar y colaborar en la obra. Esa era y es la conducta de los hipócritas en relación con el deber de dar para la obra de Dios.
ellos practicaban el dar limosnas, pero no lo hacían por obediencia a Dios, ni por amor a los hombres, sino por orgullo y vanagloria de ellos, para que la gente los admirara. Miren lo que está haciendo. No lo hacían por compasión hacia los necesitados, sino por ostentación. Para decir, miren cuánto tengo yo y cuánto doy para estas necesidades. No es necesario. El Señor no quiere que nosotros tengamos ese tipo de actitudes, no sirven para nada. Siguiendo esta pauta, escogían las sinagogas y las grandes avenidas para hacerlo, porque allí se concentraba la mayor cantidad de personas que podían observarnos. Entonces, hermanos y hermanas, guardémonos nosotros de ser hipócritas al dar, porque cuando la hipocresía reina, arruina todo lo que hemos hecho. No sirve para nada. El dar ofrendas es un gran deber, porque así lo estableció el Señor. Un deber que todos los discípulos de Cristo, según nuestras posibilidades, debemos cumplir generosamente. Los judíos llamaban a la bolsa de los pobres la bolsa de justicia. Es cierto que las ofrendas no merecen el cielo, pero también es cierto que las ofrendas están contempladas dentro de las obras del creyente. Efesios 2:10 dice, las cuales, estas obras del creyente, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces esto nos lleva a pensar nosotros que cada vez que hacemos un trabajo, una labor, una obra para el servicio del Señor, lo estamos haciendo por obediencia a Dios y que Él las estableció y las puso delante de nosotros para que nosotros andemos, caminemos en ellas, en estas cosas. En los versículos 3 y 4 encontramos el precepto de nuestro Señor al respecto. Dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Versículo 3, la segunda parte. La mano derecha es la mano del honor, del poder, de la protección y de la resolución. Que no sepa tu mano izquierda. Expresa con claridad el secreto de la ofrenda. Darla sin hacer ostentación de ella. Simplemente porque es una obra de amor hacia el Señor y no para darnos buen nombre a nosotros mismos, ¿verdad? Que no me vea la hermana que está recogiendo la ofrenda y después diga, uy, el hermano, cuánta plata dio. No, eso no se necesita. No cabe dentro del culto a Dios, del culto del Señor. Precisamente el judaísmo insistía en guardar el secreto de los actos de caridad para no avergonzar a los pobres. Debería ser algo tan secreto que nosotros mismos olvidáramos que habíamos ayudado a una cierta persona cuando nos encontremos con ella. De esta forma, dos cosas se insinúan en las palabras de Jesús. La primera, que hemos de hacer todo lo posible para que otras personas no se enteren de la ayuda que hemos hecho. No tiene sentido, no hay para qué hacer eso. Y la segunda, que nosotros mismos debemos tratar de olvidarlo para no alimentar nuestro egocentrismo. Quedar pensando, quedar meditando. Hoy caramba, que di una buena ofrenda hoy. Estoy contento. Me siento importante dentro de la iglesia. No, eso no. Si damos una ofrenda, una buena ofrenda, alabado sea el Señor. Gloria a Dios porque podemos hacerlo. Pero eso es para la gloria de nuestro Dios y no para mí, no para nosotros, no para usted, de ninguna forma. La autocomplacencia, que es algo así como la adoración de nuestra propia sombra, es una de las más fuertes ramas del orgullo. En cambio, vemos que quienes han olvidado sus obras buenas
son honrados con el recuerdo que de ella les hace el mismo Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, versículos 37 al 40. Allí dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esa es la recompensa del creyente. Esa es la recompensa del cristiano. Esa es la recompensa de los hijos de Dios. Hay promesa que hace el Señor a quienes ofrendan con sinceridad y con humildad. Dice el versículo 4 de nuestro texto: para que sea tu ofrenda en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aunque tampoco tenemos nosotros que estar esperando esa recompensa. Nosotros ofrendamos porque amamos la obra del Señor, porque amamos la iglesia, porque amamos el Evangelio, porque amamos el poder juntar los dineros necesarios para la obra de evangelización y de caridad y de amor que hace la iglesia. ¿Cuál es la recompensa que el Padre Celestial da al dador secreto? No es pública ni necesariamente futura. Es probablemente la única recompensa que el amor verdadero desea cuando entrega un donativo al necesitado, a saber, ver alivianada su necesidad. ¿Qué satisfacción se siente, hermanas y hermanos, cuando uno puede ayudar a un hermano que está necesitado, a una familia que, que tiene problemas y dificultades, y uno puede llegar con un pan, llegar con una bolsa de leche, llegar con cualquier otro artículo o con dinero para alivianar sus situaciones. Y qué gozo más grande se siente en esto. Yo aprendí una lección muy hermosa de un cuñado mío en Viña del Mar. Yo trabajaba en Industrias Ambrosoli en Viña del Mar y vivía en casa de la hermana de mi esposa y de su esposo. Y él, de nombre Lino Borges, tenía una visión muy hermosa de la ayuda al prójimo. Y él me esperaba que yo llegaba más o menos a las 6 de la tarde a la casa y tomábamos 11 y me decía: ya Benur, ahora vamos a visitar, hay que ir a visitar tal enfermo, una persona allá, unos necesitados por acá, acompáñame, vamos. Entonces nos subíamos a su auto y partíamos por los cerros de Viña, de un lado a otro, visitando a los hermanos. Y qué gozo más grande sentíamos cuando volvíamos a casa y Lino me decía: ahora démosle gracias al Señor porque nos permitió ayudar. Yo aprendí eso, me quedó grabado en mi vida esa hermosa cualidad y, y preciosa disposición de mi cuñado para ayudar al prójimo. Ahora él ya está en la presencia del Señor, un hombre cristiano entregado a Dios, con hijos también entregados al Señor. Uno de sus hijos es pastor. En fin, una vida preciosa de servicio a Dios. Cuando a través de las ofrendas y donativos se alimenta al hambriento, se cubre al desnudo, se sana al enfermo, se libera al oprimido y se salva al perdido,
el amor que inspiró el donativo queda satisfecho. Y eso es lo único que importa para nuestra vida. Tal amor, que es el propio amor de Dios expresado a través del hombre, trae consigo sus propios gozos secretos y no se desea ninguna otra recompensa. Qué hermoso es pensar y actuar en esta forma. Para resumir, nuestras ofrendas no deben ser delante de los hermanos, ni vistas por ellos, esperando el aplauso y el reconocimiento, y ni siquiera delante de nosotros mismos, que nuestra mano izquierda aplaudiendo la generosidad de la mano derecha. No, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, nos dice claramente el pasaje, sino delante de Dios, que ve en los secretos de nuestro corazón y nos recompensa al leer las palabras de Jesús. En Hechos 20:35, que repite el apóstol Pablo y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces esto nos abre a nosotros un camino precioso para ser generosos, generosos en lo que el Señor nos da, con lo que tenemos, que hemos recibido del Señor. Claro, nosotros decimos, el producto de lo que tengo es producto de mi trabajo, de mi labor profesional, pero ¿quién nos dio la capacidad para ser profesionales? ¿Quién nos abrió las puertas para trabajar en un buen trabajo? El Señor, ¿verdad? Entonces el Señor nos guía y nos orienta para que todo lo que nosotros demos y hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios y para bien de nuestros hermanos. Pasamos ahora al otro punto de los deberes del cristiano, y que es la oración. El pastor Matthew Henry, en su comentario exegético sobre el libro de Mateo, expresa lo siguiente. Se da por supuesto que todos los discípulos de Cristo oran, ¿cierto? Unos más, otros menos. Sería más fácil encontrar a un hombre vivo que no respire que un cristiano que no ore. Estamos diciendo que es imposible, ¿verdad? De alguna forma el cristiano tiene que orar, ya sea solamente para dar gracias por los alimentos. Si falta la oración, falta la gracia. Eso escribió Matthew Henry. Dos graves faltas que se debe evitar en las oraciones. Primero, la vanagloria. Y segundo, las vanas repeticiones. La vanagloria, ¿cuál es? Los versículos 5 y 6 del capítulo 6 de nuestro tema, el Sermón del Monte, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, no porque están orando a Dios, dándole gracias a Dios, no, quieren ser vistos de los hombres, de los que los rodean, ¿verdad? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6 nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así nos enseña el Señor en su palabra. Así como no debe de haber orgullo ni vanagloria en las ofrendas, ni deseo de ser alabados por los hermanos, tampoco debe haber esta actitud en la oración. Veamos las siguientes cosas. ¿Cuál era la práctica de los hipócritas? Versículo 5. A raíz de las palabras de Jesús, en todos sus ejercicios de devoción, se notaba que su intención principal era ser admirados por sus prójimos. Los lugares que escogían para sus oraciones eran los mismos que escogían para las ofrendas. Lugares prominentes, donde todos pudieran observarles, donde hubiera gran cantidad de personas y decir, mirad cuán devotos son.
Jesús no les reprochaba por orar en público o en privado, sino que por su ostentación. Orar de pie era una postura normal para hacerlo en lugares prominentes, en donde pudieran ser vistos por los demás por ostentación, la cual contrastaba con la humilde expresión y actitud del publicano del versículo 13. ¿Se acuerdan ese publicano que decía que, dice allí que él estaba arrodillado en una esquina del templo, lejos de las demás personas? ¿Y cuál era su oración? Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa era su oración intensa. Y él no necesitaba hacer ostentación de lo que estaba orando, ni de que las personas lo vieran. Daba a entender el orgullo y la vanagloria, pues lo hacían para ser vistos de los hombres y no para ser aceptados por Dios. Los resultados que obtenían de esa ostentación era el mismo que cuando daban las ofrendas, es decir, el aplauso de los que los observaban. Eso realmente era muy poca cosa. ¿De qué sirve obtener aplausos y buenas palabras de los hombres si con nuestra actitud no estamos agradando a nuestro Señor? Con esa actitud el Maestro no nos dirá un día, bien, buen siervo y fiel. Siempre recuerdo, hermanos y hermanas, hace muchos años atrás se realizó una campaña evangelística en Santiago y vino un famoso predicador llamado Oswald Smith, que hay muchos libros escritos por él, excelentes libros. Y había una tribuna donde se sentaban los pastores y el resto de la gente nos poníamos abajo. Una noche empezó a correr un viento helado, estábamos en el Parque O'Higgins, en ese tiempo se llamaba Parque Cousiño, ahora se llama Parque O'Higgins, estábamos allí y corría un viento helado, pero estábamos todos tiritando de frío, entumidos. Y le piden a un pastor que estaba allí, no me acuerdo el nombre, no importa tampoco, que orara. Y este pastor sale adelante y empieza a orar con palabras altilocuentes, palabras difíciles de entender algunas, y en un momento dice, Señor, te damos gracias por esta cálida brisa que nos abraza y nos calienta, y estábamos todos dando tiritones de frío y dando diente con diente por lo helado que estaba. Se notaba que este señor solamente estaba buscando palabras bonitas que decir y no estaba orando de acuerdo a la situación que realmente se estaba produciendo en ese momento. Entonces, con esta actitud, el Maestro nunca nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Tenemos que ser fieles en todos. Tenemos que ser sinceros en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en la forma en que actuamos. La oración es como una audiencia privada delante del trono de Dios. Lo que pasa entre Dios y nosotros en el momento solemne de la oración no puede servir de ostentación pública, de ninguna manera. La voluntad del Señor en cuanto a nuestra oración, ¿cuál es? La oración personal es el deber y la práctica de todos los discípulos del Señor. Veamos las instrucciones que nos da la palabra al respecto. En vez de orar en las sinagogas o en las esquinas de las plazas, como dice el versículo 5, el Señor nos insta a entrar en nuestro aposento, ¿vale? Nuestra pieza, nuestro dormitorio, nuestro escritorio, donde trabajamos, ¿verdad? En cualquier lugar retirado,
en el cual no seamos interrumpidos y estemos a solas con Jesús. Allí, en esos lugares. Miremos algunos ejemplos que nos da la Escritura. Isaac salió al campo para meditar. Así nos dice Génesis 24:63. Pedro, el apóstol Pedro, él estaba en la casa de un gran hombre al cual Dios lo envió para llevarle el evangelio, pero como había mucha gente, él subió a la azotea de la casa, arriba, ¿cierto? Y allí en ese lugar donde nadie le molestara y donde nadie le veía, él se arrodilló para orar a Dios, para pedir su dirección. El mismo Señor Jesús repetidamente se iba a un lugar apartado para orar al Padre. No buscaba los lugares donde hubiera multitudes de gente, donde hubiera muchos observadores. No, él escogía lugares solitarios para estar en comunión con su Padre. Por lo tanto, no faltará un lugar tranquilo en donde nosotros podamos estar a solas con el Señor. No faltará. Pero si estamos en lugares concurridos, también podremos apartar nuestra mente del bullicio para, en secreto, orar a nuestro Padre Celestial. Si hay mucha gente, si hay bullicio y todo, allí en un lugar sentaditos, nosotros podemos estar en comunión con el Señor y orar a Él. Porque Él está atento a escucharnos. Ora a tu Padre que está atento a escucharte y a responderte, hermana y hermano. Ora a Dios que está cercano a ti, aunque tú estés lejos de los demás. Ora a tu Padre que espera por ti y que desea escucharte. El gran estímulo que se nos da aquí es que Él, el Señor, ve en lo secreto de nuestro corazón y de nuestro pensamiento hasta el fondo y sin perder detalles de nuestra situación. Qué lindo es que podamos recordar las palabras de el Salmo 139, versículos 1 al 6. Lo estoy buscando porque no lo tengo anotado allí. Salmo 139, 1 al 6, pero ya más o menos algunos se van recordando lo que nos dice este salmo, ¿verdad? Nos dice aquí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es ver que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, allí estará el Señor escuchando nuestra oración y nuestra súplica. Porque el Señor lo que ve es nuestro corazón, el intento de nuestro corazón. Entonces, no usemos en nuestras oraciones vanas repeticiones, ni esperar que la gente nos esté viendo y diciendo que bien, cómo está actuando el hermano. No hagamos así.
Aunque el alma de la oración consiste en elevar la mente y el corazón en la presencia de Dios, también las palabras son importantes, tanto en la oración privada como en la comunitaria. Es verdad que a veces en nuestra oración damos énfasis a lo que pedimos producto del afán o de la angustia en que nos dirigimos a Dios. El Señor mismo vivió esta situación cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Dice Mateo 26, 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vamos a llegar hasta aquí con esta parte del estudio. El próximo domingo no vamos a tener nuestro estudio porque nosotros estaremos volviendo del presbiterio. Entonces, vamos a continuar en 2 domingos más con este tema de la oración que es tan importante para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos haga hombres y mujeres de oración, porque eso es lo que el Señor necesita, que su pueblo esté clamando y orando a Él. Oremos. Amado Padre, muchas gracias te damos porque tú nos permites meditar en tu palabra, nos permites, Señor, gozarnos en lo que tú nos enseñas en las Escrituras, nos permites, Señor, aprender de ti y te rogamos ahora que nos ayudes para que este estudio abra bien nuestra mente y conciencia y estemos siempre buscando la comunión contigo. Podemos ir en un bus, podemos ir en cualquier lugar, podemos ir en nuestro auto manejando, pero también orando a ti. Señor, que la gracia tuya sea con nosotros hoy y siempre, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.